Listo, chicos, entonces vamos a hacer la corrección del tallercito de nuestros ejercicios ¿de qué? De circuitos, ¿vale? De circuitos serie y paralelo. Hasta el momento todos me escuchan bien, ¿cierto? Hasta el momento todos me escuchan bien. Listo, vale. Entonces ya están viendo la pantalla, ¿cierto que sí? Entonces vamos aquí a buscar el archivo. No, profe. ¿Cómo? Listo, entonces iniciemos con el taller. Dice, resolver los siguientes circuitos, ejercicios utilizando la ley de Ohm, la ley de Watt y teniendo en cuenta las ecuaciones de circuito serie y paralelo, ¿correcto? Entonces, Profe, qué pena es que la pantalla no se ve. Me parece que solamente está compartiendo la pestaña de Discord. No se ve nada. miércoles, voy. Ahora sí, Ahora sí. listo, qué pena con ustedes. Listo, muchachos. Entonces el taller dice, resolver los siguientes ejercicios utilizando la ley de Ohm, la ley de Watt y teniendo en cuenta las ecuaciones de circuito serie y paralelo, ¿correcto? Entonces vamos con este primer ejercicio. Recuerda que tenía que utilizar el editor de ecuaciones, ¿no? De Word. Bueno, entonces decimos que para este primer ejercicio, entonces tenemos, aumentemos un poquito aquí, listo. Entonces tenemos que el voltaje total, de este circuito son 27,75 voltios, ¿cierto? Que es el mismo voltaje de la fuente. Listo. Y entonces decimos que lo primero que podemos hallar es la R total porque pues teníamos efectivamente todo el valor de todas las resistencias. Listo. Entonces vamos a hallar la R total. Entonces decimos que la R total es igual a la suma de cada una de las resistencias del circuito. El circuito tiene tres resistencias. Entonces R total es igual a 120
Listo, 120 más 120 más 0,5 más 11,77 ohmios. ¿Listo? Y eso me da un valor de R total de 132,27 ohmios. Listo, ese sería el valor de nuestra R total. Ahora, con esos valores entonces podemos hallar la I total. Entonces decimos que nuestra I total es igual a voltaje total sobre resistencia total. Entonces es V total P total sobre R total. Y eso nos da igual a 27,75 voltios sobre 132,27 ohmios. Y esto nos va a dar igual a 0,21 amperios. Listo, entonces ya tenemos nuestra I total y tenemos nuestra I1. Sabemos que esto es igual a la I1. Sabemos que es igual a la I2 y sabemos que es igual a la I3 por leyes de circuito serie, donde me dice que todas las corrientes en un circuito serie son exactamente iguales o son la misma corriente de cualquiera de los elementos que están dentro del circuito. Listo, y empezamos a desglosar. Entonces vamos a empezar con nuestra B1, que es igual a I1 por R1. En este caso tenemos que nuestra I1, pues ya sabemos de arriba, que son 0,21 amperios, por nuestra R1, que vale 0,5 ohmios. ¿Listo? De pronto quedaron un poquito en desorden, porque pues la idea es que la de 120 hubiera quedado R1, R2 y R3, pero eso no importa. Me dice Carol que no se está viendo la pantalla. ¿Alguien más tiene problemas con pantalla? Espera un momentico para que Carol salga y vuelva e ingrese, a ver si nos corrige la pantalla, ¿vale? Que ella pueda ver la pantalla. Creo que los demás no tienen problema, ¿no? Porque ninguno me ha escrito. Listo, Carol, ya tenemos pantalla. Está ingresando apenas. Listo, Carol, ya puedes ver la pantalla.
Voy a renovar la compartida. A ver, déjeme yo reviso. Listo, Carol, ¿ya pudimos tener pantalla nuevamente o nada? A ver, un segundo, chicos, trato de arreglar la conexión con Carol. Listo, y volví a cargar la pantalla a ver si a Carol. Profe, Sí, me dice Steven que también él tiene problemas para la conexión, que no se oye, no se ve. ¿qué será? Steven Cabezas. Sí, William.
Eso pasa por presentarse con un solo nombre. ¿Será porque somos muchos o qué? No creo. No, profe, pues yo lo escucho bien. Sí, y creo que los demás me están escuchando bien también. Es que es internet, claro, sí, no. A ver si ahora sí. Listo, entonces íbamos en el voltaje 1, listo, entonces 0,21 amperios por 0,5, entonces nos da 0,105 voltios, listo, ese es nuestro voltaje 1. El voltaje 2 entonces es igual a I2 por R2, y esto es igual a otra vez 0,21 amperios por nuestra R2 que vale 11,77 ohmios. Y esto es igual a 2,47 voltios. ¿Listo? Vamos con el tercer voltaje. V3 es igual a I3 por R3. Me preguntan que si no se redondea el 5 y pasa a ser 1. ¿Me hablas del voltaje 2? 2,5 sería más o menos. No, profe, me imagino yo que sería el voltaje 1. El voltaje 1, 0,105 Ah, sería sí, 11. es lo mismo, sí, 0,105, 0,1, no hay inconveniente. Ustedes saben que O las los dos décimas, decimales, no importa. sí, varía poquitico, pues son decimales segundos, eso no cambia mucho, listo, no hay problema. Nachibe me dice que tampoco puede ver nada, Dios mío santísimo. Bueno, vamos a continuar y más bien pues los van escuchando el audio y apenas termine ustedes saben que yo trato de subir el video lo más rápido para que también lo puedan ver, ¿listo? Eso es un directo por YouTube, lo de todo el mundo, profe. Pero no ve la pantalla. Ah, chaval. Ahí sí. En directo por YouTube me ven a mí, pero no ven la pantalla. ¿Listo? Pero entonces Ujú. ya miramos y... No, es que no bueno, yo miro a ver otra metodología para tratar de hacer el directo, ¿listo? Vamos aprendiendo porque pues esto es nuevo para todos. Listo, por ahora sigamos así. Ahorita les mando la fotico al WhatsApp, ¿listo? Chicas que me dicen que no ven, ya de ahorita les mando la fotico al WhatsApp del resultado del primer ejercicio para que copien el procedimiento. Yo les doy espera. Entonces el voltaje 3 nos dice que es 0,21 amperios por 120 ohmios. Y esto nos da igual a 25,2 voltios. ¿Listo? Ese es nuestro voltaje 3. Vamos con nuestra potencia 1. Entonces la potencia 1 es igual al voltaje 1 por la corriente 1. Tengan en cuenta que pues si no ven el video yo hablo todo lo que voy escribiendo para que ustedes también lo puedan si quieren ir copiando o plasmando en sus cuadernos. Así no vean la pantalla. Entonces tenemos que el voltaje 1 son 0,105 voltios por la corriente que son 0,21 amperios. Y esto nos da igual a 0,022 vatios. Vamos a hacer entonces nuestra potencia 2, que es igual al voltaje 2 por la corriente 2, que el voltaje 2 nos dio 2,47 voltios por la corriente 2 que nos dio otra vez 0,21 amperios. Y esto es igual a 0,5187 vatios. ¿Listo?
Vamos con nuestra potencia 3, que es igual al voltaje 3 por la corriente 3, donde nuestro voltaje 3 nos dio 25.2 voltios y la corriente 3 nos dio 0,22 amperios. Y eso nos da un valor, perdón, 0,21 amperios, la corriente 3 que es la misma de las otras. Y eso nos da un valor de 5,29 vatios. ¿Listo? Y por último, nuestra potencia total, que es igual al voltaje total por la corriente total, que es igual a 27,75 por 0,21 amperios, que eso nos da un valor de 5,83 vatios. Que si ustedes suman, si lo hacemos por el lado de la suma de las potencias, también nos va a dar el mismo valor. Va a cambiar un poquito por los decimales, pero nos va a terminar dando el mismo valor. Y ese sería nuestro primer ejercicio, ¿listo? Entonces, pues les doy el espacio para que copien y de igual manera se los voy a cargar al grupo en este momento para que lo puedan ver, ¿listo? Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Nadie me hizo preguntas, ¿no? Quedó claro todo porque nadie me hizo preguntas. Listo, entonces vamos con el segundo ejercicio. Entonces dice corriente total. En este caso nos dicen que tenemos 4 resistencias y una de las resistencias nos dan la corriente, ¿cierto? Pero recuerden que es un circuito serie. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la corriente de esa resistencia nos sirve para la corriente de todas las otras resistencias, ¿listo? Entonces la corriente total, en este caso son 2,75 amperios. Vamos a borrar esto. Entonces otro ejercicio. Listo, entonces dice que la corriente total son 2,75 amperios que ya no le está dando el circuito. Entonces, ¿por dónde voy a arrancar primero? Pues si tengo la corriente y tengo las resistencias, voy a arrancar por obtener los valores de cada uno de los voltajes, ¿cierto? De cada una de las partecitas de cada uno de los elementos que componen el circuito. Entonces empecemos por el voltaje 1, que va a ser igual a la corriente 1, que va a ser igual a la corriente 1 por la resistencia 1. Donde la corriente 1, pues vuelvo y repito, es esa 2,75 amperios por la resistencia 1, que en este caso son 120 ohmios. Me arrobo por aquí. Los ohmios. Ay, ¿qué pasó? $120 y aquí le va a colocar entonces que es igual a I1, es igual a I2, es igual a I3, es igual a I4. Listo. Entonces el voltaje 1 nos queda que es igual a la corriente 1 por la resistencia 1. Corriente 1 2,75 amperios, resistencia 1 120 ohmios. Eso nos da un voltaje total de 330 voltios. ¿Listo? Vamos con el voltaje número 2. Entonces el voltaje 2 va a ser la corriente 2 por la resistencia 2. La corriente 2 son los mismos 2,75 amperios por la resistencia 2, que son 0,5 ohmios, y eso nos da igual un valor de 1,375 voltios. Vamos con nuestro voltaje 3, que es igual a la corriente 3 por la resistencia 3. Corriente 3 por la resistencia 3.
y eso nos da entonces 2,75 amperios de la corriente por 1 kiloohmio, que recuerden que 1 kiloohmio es 1 por 1000, o sea, son 1000 ohmios, por favor no olvidemos ese detallito, y entonces nos queda un voltaje de 2750 voltios. Listo, vamos por nuestro último voltaje, que es el voltaje número 4. El voltaje 4 entonces va a ser igual a I4 por R4, donde la corriente 4 vuelve y juega, son los 2,75 amperios por la resistencia 4, que son 11,77 ohmios, y esto nos da un valor de 32 o 32,37 voltios, y tendremos el voltaje de cada uno de los elementos del circuito. Ahora también puedo hallar la resistencia total, porque tengo pues todas las resistencias, eh, todos los valores de las resistencias. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a darle aquí. R total es igual a R1 más R2 más R3 más R4, porque en este caso tenemos 4 resistencias, ¿cierto? Y entonces decimos que la R total es igual. R1 son 120 ohmios más 0,5 ohmios de la 2. Me dice Arnold que ve la transmisión pausada. ¿Alguien más Yo, ve profe, pausada la no, transmisión? que no avanza. Ay, sí, está quieta. Sí, 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 está para todos. Ya la cierro y vuelvo a empezar. ¿Listo, chicos? ¿Listo? Sí, profe. Sí, ya, profe, ya. Ahora sí, por fin. ¿Ya normalizó? Sí, ya, profe, ya. Ahora sí. Sí, profe. ¿Ya ahora sí? ¿Listo? ¿Continúo? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Vale. Entonces, si quieren, déjenme que termine y les doy tiempito para copiar. ¿Listo? Por si de pronto se perdieron en algún pedacito. Entonces estamos calculando la resistencia total. Tengo retorno, por favor, bajen un poquito por allá el que me está escuchando, gracias. Listo, entonces tenemos 120 ohmios más 0,5 ohmios más 1000 ohmios. Recuerden que es 1 kiloohmio, pero recuerden que esa acá se vuelve 1000, entonces 1 por 1000 me da 1000 ohmios, más 11,77 ohmios. Listo, de nuestra R total. Entonces nuestra R total nos va a dar un valor de 1132,27 ohmios. Y entonces pues ya tenemos nuestra R total, tenemos el voltaje, tenemos la R total y tenemos la corriente total, o sea que podemos hallar voltaje total. El voltaje total en este ejercicio lo podemos hallar de dos formas. Recuerde que el voltaje total en serie sería la suma de los voltajes de cada uno de los elementos del circuito. Puedo sumar los 4 voltajes que ya tengo o puedo hacer uso otra vez de la ley de Ohm. En este caso yo voy a hacer uso de la ley de Ohm, donde me dice que el voltaje total es igual a I total por R total, donde la I total son 2,75 amperios y la R total son 1132,27 ohmios. Eso nos da un valor de voltaje total de 3113,74 voltios. Que se escucha entrecortado, ¿la será que se nos puso pesado el sistema? Yo cierro acá. Listo.
Entonces, estaba hablando de que el voltaje total por ley de Ohm es la corriente total por la resistencia total, donde la corriente total son 2.75 amperios y la resistencia total son 1132,27 ohmios. Esta multiplicación nos da un valor de 3113,74 voltios. Listo, que ese sería nuestro voltaje total del circuito. Entonces, en ese orden de ideas nos quedarían faltando únicamente las potencias de cada uno de los elementos del circuito. Entonces, la potencia 1 sería igual por ley de Watt al voltaje 1 por la corriente 1. En este caso, el voltaje 1 lo hallamos y nos dio 330 voltios por la corriente 1, que es la misma corriente total que nos dieron desde el inicio del circuito, que son 275 amperios, y la potencia 1 entonces nos da un valor de 907,5 vatios. La potencia 2 entonces, nos queda igual a V2 por la corriente 2, eso nos da, el voltaje 2 nos dio 1,375 voltios por la corriente 2, que son los mismos 2,75 amperios. Esto nos da un valor de 3,78 vatios. La potencia 3 entonces nos da igual. Voy a reducir un poquito el zoom de la pantalla para que nos quepa todo el ejercicio. La potencia 3 entonces será igual al voltaje 3 por la corriente 3, donde el voltaje 3, Karen me dice que está en negro la pantalla, pero déjame terminar el ejercicio, ya le tomo una fotico y le envío al WhatsApp y vuelvo a retransmitir para no cortar la clase. El voltaje 3 entonces tenemos, potencia 3 es igual al voltaje 3 por la corriente 3. Del voltaje 3 tenemos que nos dio 2750 voltios por 2,75 amperios, y eso nos da una potencia 3 de 7562,5 vatios. Me equivoqué, 7562,5 vatios. ¿Listo? Seguimos entonces con nuestra potencia 4. La potencia 4 es igual al voltaje 4 por la corriente 4. Voltaje 4 por la corriente 4, donde el voltaje 4 nos dio 32,37 voltios y la corriente nos dio 2,75 amperios. Esto nos da una potencia 4 de 89,02 vatios. ¿Listo? Y por último nos quedaría faltando entonces nuestra P total, que la puedo calcular, vuelvo y le repito, como en los otros circuitos, que dice que la potencia total es igual a la suma de cada una de las potencias del circuito, o la puedo calcular haciendo uso de la ley de Watt, donde me dice que es igual al voltaje total por la corriente total. En este caso voy a utilizar la ley de Watt para hacer el cálculo de la potencia. Tenemos entonces una potencia, un voltaje total de 3113,74 voltios por una corriente total de 2,75 amperios. Eso nos da un valor de potencia total de 8562,79 vatios. ¿Listo? Y ese sería nuestro segundo ejercicio. Ya se los envío al grupo, chicos. Voy.
Listo, chicos, les acabo de enviar al grupo entonces las dos soluciones de los ejercicios. Voy a cerrar la transmisión y volverla a abrir. Profe, una pregunta, qué pena. Disculpe, para diferenciar entre Sí, dime. decimales y miles, ¿cómo hacemos para diferenciar más o menos? Porque digamos en el voltaje 2 puede ser 1375, pero en realidad es 1,375. ¿Cómo podemos diferenciar? Ujú. Por, porque si te fijas yo en los miles, no les Mm, coloco puntos, simplemente dejo expresada el ok, número ok. completo. Pensaba Y en mucho los que sobre llevan eso. decimales les coloco la coma. Ujú. No te preocupes, vale. ¿Ya copiaron, chicos? Profe, una preguntita. Lo que pasa es que estaba acá mirando, Dime, Iván, te escucho. habían dos maneras de buscar la potencia total, ¿cierto? Que era pues la primera que se me puso acá, que fue voltaje total por intensidad total, y la otra era sumando todas las potencias, ¿cierto? La potencia total también se puede buscar sumando todas Discúlpame las nuevamente que potencias. se cortó. Claro, sí, sí, o sea, lo que yo siempre les digo, la forma de comprobar que más o menos estemos haciendo las cosas bien es haciendo esas pruebitas de sumas de resistencias, de voltajes, dependiendo del circuito, ¿no? En este caso, pues no podemos sumar corrientes porque en un circuito serie las corrientes todas son iguales, Mm. pero la potencia total sí la podemos calcular con la suma de las potencias. Si tú sumas las potencias que hayamos, nos va a dar ese valor de la potencia total que tenemos abajo. Puede que varíe un poquito, pero pues tengan en cuenta que son los decimales, ¿no?
Y de igual manera, si quieren revisar el voltaje total, también pueden hacer la suma de cada uno de los voltajes que hallamos y también les va a dar muy, muy similar al voltaje total que encontramos por Sí, medio de sí, la ley porque de es que Ohm. estoy acá mirando y siempre varía altísimo. Ay, no, 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 lo que pasa es que ¿Cómo así que me varía acabo de dar altísimo? cuenta que No, por no un te creo. punto me quedó mal esa, Eso, entonces ahorita Juan me estaba preguntando exactamente lo mismo. Me decía que cómo hacían para diferenciar miles de decimales. Tengan en cuenta que yo los miles no les coloco puntos por ningún lado. Simplemente dejo expresado el valor completico, sin los miles ni nada. Ejemplo, el voltaje 3 dice 2750, yo no lo coloqué ningún punto ni ninguna coma. Pero el voltaje 2 sí es un decimal, entonces le coloqué 1,375. ¿Eh? Esa es la forma que ustedes pueden encontrar para diferenciar ese tipo de situaciones. sí. ¿Listo? ¿Puedo continuar, chicos? Vale. ¿Puedo seguir entonces? Listo. Entonces, los que de pronto tengamos problemas de visualización, yo les envío por el grupo las foticos para que lo vayan copiando y vayamos a la par. Listo, traten de seguirme con el audio. Estoy tratando de desglosar todo lo que estamos haciendo palabra por palabra para que lo puedan ir copiando y al que lo van copiando igualito, al darse cuenta al final y comparar con la foto van a ver que es lo mismo que estamos haciendo. Listo, entonces. Vamos a pasar entonces a nuestro ejercicio número 3, que es este que tenemos acá. Listo, entonces, nuestro ejercicio 3. Entonces tenemos ese circuitico, tiene una fuentecita de 75 voltios y tenemos una resistencia en la cual nos están dando solo la potencia de la resistencia, ¿correcto? Entonces tenemos que mirar pues cómo vamos a arrancar. En este caso entonces, como tenemos solo la fuente y la resistencia, pues el voltaje de esa fuente es el mismo voltaje que cae sobre la resistencia. Y la resistencia total pues es la misma R1. Entonces, el voltaje total es igual a 75 voltios y es igual al voltaje del elemento 1. Y la resistencia 1 es igual a, perdón, la potencia, no, sí, tenemos la potencia del voltaje, listo. Entonces, vamos a hallar la R total por medio de la... Un momentico.
Listo, entonces podemos hallar por medio de la ley de Watt la corriente total, ¿cierto? La corriente total nos dice listo. Entonces la corriente total por ley de Watt nos dice que es P total sobre B total, ¿correcto? Donde la P total son 357 vatios, ¿sí? Porque como tenemos solo un elemento, es el mismo voltaje, la misma corriente va a estar cayendo entre los dos, sobre el voltaje total, que son 75 voltios. Y en este caso entonces nos da 357 dividido 75, 4.76 amperios, ¿listo? Y ya tenemos nuestra corriente total. Como es serie y es la misma corriente, entonces esta es la misma corriente de la resistencia 1. Listo. Ahora, entonces ya teniendo la corriente y teniendo el voltaje, ya tenemos voltaje total, el voltaje 1, entonces nos queda faltando únicamente las potencias. Entonces vamos allá, pues la potencia 1 va a ser la misma potencia total y la R total, nos faltaría ya la R total. Entonces la R total por ley de Ohm es igual al voltaje total sobre la corriente total, donde el voltaje total pues son esos 75 voltios que nos dan, sobre la corriente que nos dio 4,76 amperios. Entonces en este caso tenemos 75 dividido en 4.76, nos da un valor de 15,76 ohmios. Colocamos el simbolito de ohmios. Listo. Y ese sería nuestro tercer ejercicio. Teniendo en cuenta que como es una sola resistencia y una sola fuente, entonces esta también sería igual a nuestra R1. ¿Listo? Súper sencillo ese ejercicio. Les envío la fotico, los que de pronto no tienen visualización de la pantalla. Este era muy sencillo, ¿no? Este era el más fácil. De pronto el enredo que podía tener este ejercicio era de pues que había una sola resistencia, ¿no? Brian me dice que tenía dudas, pero las dudas es por eso, es porque hay una resistencia a una fuente, entonces puede llegar a uno a confundirse, pero venga, ¿será que la R cómo va a ser igual a la de la fuente? Pues en este caso sí, sí es así, ¿por qué? Porque tenemos una sola resistencia y una sola fuente. Entonces los valores pues son de la misma parte del circuito porque no tenemos más elementos en los cuales se reparte la corriente o se reparta el, el voltaje del circuito como tal, sino que se mantienen los mismos valores. ¿Listo? Ah, no, sí, Mariana me pregunta que si quedó bien también hay que copiarlo. No, si ustedes quieren copiarlo, si ustedes ya la tienen clara, no, no hay lío de volverlo a repetir.
Vamos a dar un momentico para que los chicos que están viendo solo las foticos porque no tienen posibilidad de ver el video, puedan terminar de copiar, ¿listo? Profe, yo lo hice al revés, yo primero voltaje. No da cero. No da, tiene que dar lo mismo. No importa, No, yo lo... no importa de qué manera lo hayas hecho, lo importante es que dé lo mismo. Aló, David, te fuiste. Lo importante es que el resultado sea igual. Listo, vamos con el siguiente ejercicio. Entonces, vamos con el cuarto ejercicio. Listo, entonces este es un ejercicio paralelo. Listo, es un ejercicio en un circuito paralelo. Entonces, en este caso tenemos nuestro voltaje total, ¿cierto? O voltaje de la fuente, que son 220 voltios. Y tenemos que hallar pues todo lo que nos está pidiendo el cuadrito. Primero entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hallar nuestra R total, ¿cierto? Entonces nuestra R total sabemos que es igual a 1 sobre listo. Entonces coloco los fraccionarios, listo. Sobre la inversa de cada una de las resistencias del circuito, en este caso es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 porque tenemos 3 resistencias, ¿es correcto? Listo. Entonces, vamos a cambiar aquí los valores. Entonces, tenemos que nuestra R1 son 0.075 ohmios. Insertamos el símbolo de ohmios. Listo. Nuestra R2 son 10 ohmios. Y nuestra R3 son 9 ohmios. Listo. Entonces, yo lo voy a hacer como lo haría por suma de fraccionarios, ¿correcto? Les voy a dar los valores. Si quieren, ustedes podrían haber hecho la división de cada uno de los números de arriba, o sea, del 1 sobre 0,075 más el 1 sobre 10 más el 1 sobre 9,
y todo ese resultado pues debajo del 1 y les da el mismo resultado que me va a dar a mí en este momento, ¿listo? Entonces, debajo del 1 grande, de la R total, entonces nos va a quedar 403 sobre 30 ohmios más 1 sobre 9. O sea, ese 403 sobre 30 es la suma de 1 sobre 0,075 más 1 sobre 10. Y nos faltaría sumar entonces el 1 sobre 9. Listo. Y entonces, al sumar el 1 sobre 9, el 1 noveno, entonces nos queda que es 1 grande sobre 1219 sobre 90 ohmios. ¿Cierto? O sea que la R total, mucho, pasó aquí. O sea que la R total, que tengo un problema aquí con la ecuación. Bueno, vamos a verlo escribir 1219 sobre no. Ya. 1219 sobre 90, listo. Y entonces tengo que mi R total es igual a 0,073 ohmios. Listo. Cero coma 0,073 ohmios nuestra R total. Entonces, si lo hiciéramos de la otra manera, se los voy a colocar aquí al ladito y ahorita en la foto también van a aparecer, va a aparecer de las dos formas. Bueno, los voy a colocar aquí, método 2. Listo. Entonces vamos a hacer la división de cada uno de ellos. 0,075 me da 13,33. 13,333 más 1 sobre 10, 0,1 más 1 sobre 9, 0,111, ¿cierto? Listo, y esto me da un valor de, entonces, 13,333 más 0,1 más 0,111 me da 13,544 ohmios. O sea que la R total es igual a 1 sobre 13,544, me da 0,073 ohmios. ¿Listo? Si se dan cuenta es el mismo valorcito del que lo hallamos arriba con fraccionarios. Entonces, como a ustedes se les facilite más, pues pueden realizar la operación. ¿Listo? Voy a colocarles esto en el grupo.
Listo, ya les monté en el grupito, entonces la parte de la R total, ¿vale? Entonces voy a continuar con el ejercicio y ahorita les doy tiempo para copiar como siempre. Entonces, ese es el valor de nuestra R total. Ahora, de ahí en adelante, pues ya se desprende todo el circuito. Entonces, empezamos a hallar nuestra I total. Entonces hallemos nuestra I total. Entonces, ¿a qué va a ser igual la I total según nuestra ley de Ohm? I es igual al voltaje total sobre la resistencia total, ¿cierto? Que en este caso, nuestro V total vale 220 voltios y nuestra R total nos vale 0.073 voltios. Eso nos da un valor de 3013,7 amperios. Perdón, aquí son 0.073 ohmios. Listo. Entonces ya tenemos nuestra I total. Ahora vamos a hallar nuestra I1. Recuerde que este es paralelo. Entonces en este caso los únicos que son iguales son los voltajes. O sea, el voltaje de la fuente, los 220 voltios, es igual al voltaje 1, es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3. Entonces voy a colocar eso por aquí arribita para que después no nos vayamos a equivocar, que V total es igual a 220 voltios, es igual a B1, es igual a B2, es igual a B3. ¿Listo? Y ahora sí continuamos desarrollando entonces nuestras corrientes. Entonces decimos que nuestra corriente 1 va a ser igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1. Entonces tenemos que el voltaje 1 son los 220 voltios y nuestra resistencia 1 son 0,075 ohmios. Y 220 sobre 0,075 nos da un valor de 2933,3 amperios. ¿Listo? Continuamos con nuestra corriente número 2. Entonces la corriente 2 por ley de Ohm va a ser igual al voltaje 2 sobre la resistencia 2. El voltaje 2 siguen siendo los 220 voltios y la resistencia 2 son 10 ohmios. Esto nos da un valor de corriente de 22 amperios. Y por último nuestra corriente 3, que es igual al voltaje 3 sobre la resistencia 3, donde el voltaje se sigue manteniendo los mismos 220 voltios y la resistencia 3 son 9 ohmios. Esto nos da un valor de corriente de 24,44 amperios. Listo. Y ya solo nos resta pues hallar nuestras potencias. Entonces vamos con la potencia 1, que según ley de Watt pues es igual al voltaje 1 por la corriente 1, ¿cierto? Donde el voltaje 1 nos dio un valor de, pues nos dio un valor que ya nos lo habían dado de 220 voltios por la corriente 1, que es 2933,3 amperios, y eso nos da un valor de potencia de 645.326 vatios. No se alarmen porque la potencia da grande, ese valor puede dar sin ningún problema. Lo importante es que la suma de las potencias pues nos dé el mismo valor. La potencia 2 entonces nos va a quedar igual al voltaje 2 por la corriente 2, donde el voltaje 2 pues se sigue manteniendo los 220 voltios de la fuente porque es un circuito paralelo, y la corriente 2 son 22 amperios.
Eso nos da un valor de 4840 vatios. ¿Listo? Vamos con nuestra potencia 3, que es igual al voltaje 3 por la corriente 3, donde el voltaje 3 son 220 voltios y la corriente 3 son 24,44 amperios. Eso nos da un valor de potencia de 5376,8 vatios. ¿Listo? Y vamos con nuestra potencia número 4, que va a ser igual, que potencia 4, perdón, nuestra potencia total, que pues podemos hacerlo por la suma de las potencias que ya hallamos o podemos hacerlo por la ley de Watt con el voltaje total por la corriente total, que en este caso nuestro voltaje total pues siguen siendo los 220 voltios y nuestra corriente total son 3013,7 amperios. Eso nos da un valor de potencia total de 663.014 vatios. Si ustedes hacen la suma de arriba con los números de abajo de cada una de las potencias, pues les va a dar el mismo valor o muy similar al valor que acabamos de hallar por medio de la ley de Watt. ¿Listo, chicos? Entonces voy a tomar las foticos para subírsela al grupo y respondo sus dudas. ¿Tienen preguntas? ¿Quién es Gilo Aldi? Gilo Aldi, por favor, cambiarse el nombre a un nombre entendible. Sandrita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ah, bueno, me alegra mucho mi Sandrita. Sí, sí. Pero no, no porque ustedes, no, no creo. Claro, correcto. Pues a mí lo que me di, según el comunicado que envió la universidad, es que a ustedes se les suspende contrato. Según el comunicado de la universidad, es que a ustedes se les suspende el contrato. Claro, sí. Pero si eso fuera así, a ti te hubieran pagado y no te pagaron.
Sí, no, no, y hay, pues yo tengo entendido que sí, porque tienes que terminar esas 2 semanas. Hubieran sido de pronto 3 días, pero es que son 2 semanas. Yo creo que sí. Pero entonces sería comunicarse con quién ahí. Con Emilce o con... No, porque igual si pagaron, pues no, contabilidad tuvo que girar nómina. Yo creería que lo correcto sería que les pagaran pues hasta los días que trabajaron y los otros pues ya que es lo más lógico, sí. Y lo otro sí ya después de la suspensión, porque pues ustedes también necesitan la plática. Es correcto. Sí. A ver qué les dicen, sí, correcto. Pero pues sí averiguar lo del pago, a ver. Listo, mi Sandrita. Bueno, pues dale, mi Sandrita. Chao, chao. Bueno, listo, chicos, ¿puedo continuar? ¿Están copiando todavía? ¿Ya tomaron pausa? Listo, chicos, entonces vamos a hacer el ejercicio número 6. El ejercicio número 6 consiste en diseñar el circuito. Entonces les doy varias pistas. Les digo que es un circuito paralelo, que tiene un voltaje total, o que está conectado a la tensión del hogar, o sea que ya les doy el voltaje total de 120 voltios. Les digo que tiene una resistencia total de 1 ohmio. Y les digo que una de las resistencias, que puede ser R1, vale 0,5 ohmios, ¿correcto? Entonces les digo que vale 0,5 ohmios. Y que necesito que hallen, ahí mismo les estoy diciendo que necesito que hallen la R2. ¿Listo? Y calcular el consumo de energía del circuito. Cuando les hablo del consumo de energía que les estoy pidiendo, potencia total del circuito, porque es de todo el circuito, y de cada uno de los elementos del circuito, o sea que le estoy pidiendo la potencia 1 y le estoy pidiendo también la potencia 2. Y la corriente que circula por todo el circuito se le estoy pidiendo la I total y le estoy pidiendo la I1 y le estoy pidiendo también la I2. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se resuelve esa vaina. Por favor, présteme atención. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestra ecuación de R total, ¿cierto? Y tenemos dos resistencias. Entonces aquí abajo tenemos R1 y acá abajo tendremos R2. Esa es nuestra ecuación de la R total para este circuito. Unido. Listo. Necesito hallar la R2 porque R total y R1 las conozco. Entonces empiezo a despejar. Lo que es la suma de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 está dividiendo al 1. O sea que todo eso que está dividiendo lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. Entonces yo voy a pasar todo esto que está acá dividiendo a multiplicar. Ahora sí.
y este lado me va a quedar el 1 solito. ¿Listo? Ahora, la R total está multiplicando a ese lado, o sea que al otro lado la puedo pasar a dividir. Tenés en cuenta que la R total está multiplicando a todo ese lado. ¿Listo? Luego recuerden que lo que estamos despejando es R2, entonces necesito dejar R2 solita. Arnold me dice que se quedó la pantalla en negro, entonces ya les vuelvo a... Ah, sí, se pausó. ¿Ya volvió o sigue en negro? ¿Listo? ¿Ya volví? Listo, entonces necesito despejar la R2. Entonces, ¿cómo despejo la R2? Pues entonces le voy a quitar ese R1 que está a ese lado y lo voy a pasar a sumar a este lado. Entonces 1 sobre R1, perdón, a restar, ¿no? Está sumando, entonces lo paso a restar a este lado. Y ya me va quedando solita la R2, que es la que necesito despejar. Listo. Entonces, esa R2 se está dividiendo. La puedo pasar a multiplicar al otro lado. O sea que aquí me va a quedar un 1 solo. Ya a este lado me va a quedar toda esta ecuación multiplicada por R2. ¿Listo? Perdón. Sí, bueno, sí, por R2. Listo, para dejar la R2 al otro lado. Y ahora el momento que está cargando, no se vaya a dañar, no se vaya a dañar. Ay, Dios santo, se quedó cargando. Se murió el video y el audio. Calma, calma, calma. Está volviendo, calma. Listo, muchachos. Entonces, debido a los problemas, vamos a volver a empezar porque muchos se quedaron perdidos. Vamos a volver a empezar entonces el sexto, ¿listo? Entonces, listo. Entonces, tenemos que la R total para un circuito paralelo es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y sabemos que tenemos que despejar R2, que es el valor que nos falta hallar. Nos dieron entonces el voltaje porque dice que está conectado a la tensión del hogar. Nos dan la resistencia total que dice que es de un ohmio. Nos dan la resistencia 1 que dice que es de 0,5 ohmios. Y nos toca hallar el valor de la R2, luego calcular el consumo de energía, o sea, la potencia total del circuito, y luego la potencia de cada uno de los elementos del circuito. Luego tenemos que calcular la corriente total del circuito y después la corriente que pasa por cada una de las resistencias o de los elementos del circuito. Entonces vamos a hacer
primero el despeje de la resistencia 2 o hallar el valor de la resistencia 2. ¿Listo? Entonces, copiamos nuestra ecuacióncita. Entonces, empezamos a despejar. Todo esto que está abajo está dividiendo. Entonces, lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Todo esto pasa a este lado a multiplicar. Y a este lado nos queda solito el 1. ¿Listo? Ahora, podemos pasar entonces esa R total que está multiplicando arriba, la pasamos acá abajo a dividir. ¿Listo? Ahí vamos. Y ahora pues ya queda abierto ese paréntesis, ¿cierto? Venga, lo quitamos desde acá arriba para no confundirnos. Bueno, ella que se hace la ruptura del paréntesis y entonces podemos sacar el R1 que está sumando y lo vamos a pasar al otro lado a restar. Ahí vamos. Y ahora ese R2 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Y lo quitamos de acá. Vale, no importa, lo importante es que veamos la pantalla aunque sea y ahorita ya les mando fotico, ¿listo? Igual tengan en cuenta que ya queda grabada la sesión para que adelanten si quieren hasta este pedacito, ¿listo? Entonces el R2 que está dividiendo arriba pasa a multiplicar, ¿listo? Ahora, todo eso que está multiplicando al R2 pues pasa a dividir. O sea, todo esto pasa a dividir aquí abajito. ¿Listo? Y así se encuentra nuestra R2. Entonces ahora ya no nos resta sino reemplazar valores. Entonces vamos a reemplazar los valores que tenemos. Entonces decimos que R2 es igual. La R total es un ohmio, ¿cierto? Y la R1 son 0,5 ohmios. 0,5 ohmios. Entonces esto nos va a dar 1 menos 1,05. Esto nos da, abajo nos da menos 1. O sea que la R2 es igual a menos 1 ohmio. ¿Listo? Ustedes me dirán, profe, pero una resistencia negativa, ¿cómo así? No es que sea negativa, es que en este caso, esa resistencia, en vez de estar absorbiendo corriente, está haciendo al revés. La resistencia normalmente tiene que absorber, pero en este caso no está absorbiendo, en este caso está suministrando corriente. Entonces puede que el elemento no sea una resistencia.
Pero pues eso es lo que está haciendo en este caso y por eso tenemos una resistencia de valor negativo. ¿Listo? Ese era el ejercicio difícil, este era el ejercicio de pensar. Los otros era reemplazar, buscar la mejor fórmula y ya. Pero este era el ejercicio de pensar. Entonces ya tenemos el valor de R2. Y pues teniendo el valor de R2, pues ya no nos queda sino aplicar formulitas en los otros lados para hallar nuestras corrientes y potencias y terminamos. ¿Listo? Entonces voy a enviar al grupito para que puedan ver el despeje de la R total, copien y pasamos a terminar lo demás. Bueno, entonces ya tenemos el valor de R2, ¿cierto? Entonces vamos a hallar lo que nos falta. Entonces vamos a empezar por nuestra I total. Entonces nuestra I total entonces por ley de Ohm va a ser igual a B total sobre R total, donde la B total son 120 voltios y la R total es un ohmio, ¿cierto? O sea que nuestra corriente total, porque pues la B total nos la dieron y la R total también, entonces es 120 amperios, ¿listo? Vamos a hallar nuestra I1, Profe, que si le puede dar en la este caso invitación la a I1 sería Steven B1 para sobre R1, el Discord. entonces nuestra... Sí, señor. No, Steven, por el Discord. No sé si mandarle el link o... por WhatsApp. Ah, por interno. Ah, ok. Ya, entonces denme un minuto. Entonces íbamos en la corriente 1, que es igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1, que en este caso son los 120 voltios que nos dan desde el inicio del circuito sobre los 0,5 ohmios. Eso nos da un valor de 240 amperios. Y la corriente 2 pues, va a ser igual al voltaje 2 sobre la resistencia 2. En este caso el voltaje siguen siendo los mismos 120, pero en este caso nuestra resistencia pues fue la resistencia que hallamos que es de menos 1. O sea que esa corriente nos queda de menos 120 amperios. Entonces si se fijan, si yo sumo las corrientes, pues ahí me va a dar la corriente total porque como la corriente 2 es negativa, entonces me quedan los 120 la corriente total y 1 más menos y 2 nos da 120. ¿Listo? Y vamos a hallar nuestras potencias. Entonces, la potencia 1, es igual al voltaje 1 por la corriente 1. En este caso el voltaje 1 pues son los mismos 120 voltios y la corriente 1 son 240 amperios. Eso nos da un total de, nos da una potencia de 28.800 vatios, ¿cierto? Nuestra potencia 2 entonces quedará igual al voltaje 2 por la corriente 2. Recuerden que el voltaje sigue siendo los mismos 120 voltios porque eso es lo que nos dan al inicio del circuito y el circuito es paralelo, entonces el voltaje se mantiene. Pero la corriente en este caso sí es negativa, que son los menos 120 amperios que nos dio ahorita de arriba. Eso nos da un valor de potencia de menos 14.400 vatios.
¿Listo? Y nos queda faltando pues nuestra potencia total, ¿cierto? Que no resta más, sino que va a ser nuestro voltaje total por nuestra corriente total, donde nuestro voltaje total sigue siendo lo mismo, 120 voltios de la entrada del circuito, y la corriente total pues son 120 amperios, que fue lo que nos dio arriba. Y nos va a dar entonces una potencia total de 14.400 vatios. Si lo hacemos por suma, la potencia es igual a la suma de las potencias de los elementos del circuito. Entonces nos damos cuenta que la potencia 1 son 28.800 y la potencia 2 son 14.400, pero son negativos. Entonces al hacer la resta de las dos nos va a dar los 14.400 que acabamos de hallar de nuestra potencia social, de nuestra potencia total, con ayuda de la ley de Watt. ¿Listo? Y ese es nuestro ejercicio y ese sería todo el taller. Voy a enviar entonces las foticos al grupo. ¿Listo? Y ese sería el último ejercicio, ¿vale? Les voy a enviar el archivito por el WhatsApp. Y aquí por el disco. Entonces Juan me pregunta que si en serio existen resistencias negativas. No es que existan resistencias negativas. Dentro de un circuito tenemos elementos que suministran y elementos que absorben. En este caso, esa resistencia no está absorbiendo, la resistencia normalmente debería absorber. En este caso, la resistencia está suministrando. Por eso tiene que cambiar el signo de su valor, porque eso indica que el sentido de la corriente es diferente, ¿correcto? Entonces está, digamos que en este caso, funcionando como una fuente, o sea, está como entregando voltaje y demás. Entonces, por eso es que aparece negativo. Pero no es que existan resistencias negativas. En el caso de los circuitos, no es que sean negativas, sino que cambian de función. ¿Listo? Cambian de función. Claro, totalmente, aún así se usa el símbolo del ohmio porque estamos hablando de resistencias. Lo que cambian sus signos es en el suministrar y restar. Lo que pasa es que hay otras leyes que se llaman la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff, que pues esas no las vemos porque se enredarían. Es un tema muy profundo y es un tema que se ve más desde la parte electrónica. Entonces por eso no se toca ese tema. Pero eso es lo que sucede y por eso dan signos así de esa manera. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces les voy a enviar al grupo Una pregunta el y ahora taller está también solucionado. bien al revés. Escríbeme porque se corta, porfa. Ya les envié el taller al grupo, la solución del taller.
Mariana me dice que si le puedo explicar los amperios medios en el punto 2. Ya revisamos, a ver. Mariana me pregunta que por qué represento ese 2,75 A en voltios. No, son amperios. Lo que pasa es que en el ejercicio, abrimos el ejercicio. En el ejercicio se da ese valor. En el ejercicio se da ese valor de 2,75 amperios, pero no dice voltios en ningún momento. Mira, aquí está. Aquí están los 2,75 amperios. Ya. Aquí están los 2,75 amperios que le doy la corriente de esa resistencia. Esos 2,75 son la corriente de la resistencia. Y lo que hago es multiplicarlo por cada una de las resistencias para hallar el voltaje de cada una de las resistencias, pero en ningún momento se están convirtiendo a voltios, sino que se hacen las operaciones según la ley de Ohm. Listo, tenemos otra pregunta. Arnold me dice, una duda, en el punto 4, en el método 2, sí, Arnold, cuéntame qué pasa en el punto 4. Método 2, sí. Lo que hacemos en el punto 4, en el método 2, es dividir el 1 sobre cada una de las resistencias. Entonces, 1 sobre 0,075 me da 13,333. 1 sobre 10 me da 0,1 y 1 sobre 9 me da 0,111. Eso es lo que estamos haciendo en el método 2. Después sumamos esos valores de abajo y eso lo dividimos entre el 1 grandote que está encima. Ese valor nos da 0,0073 ohmios. ¿Respondí tu pregunta o hay algo que está enredado ahí? Listo, ya respondí entonces la pregunta de Arnold, quedó claro el pedacito. ¿Alguna otra pregunta?